parceros, bienvenidos a este capítulo especial de Viajar y Punto. ¡Qué locura! Llegamos a los 50 videos en YouTube, perdiéndonos por Colombia, compartiendo todas estas experiencias con ustedes. La idea de este capítulo de hoy es responder todos esos interrogantes que surgen muchas veces. Cada vez que conozco a alguien, cada vez que llego a un lugar, por supuesto, son muchos los cuestionamientos que me hacen. ¿Cómo empezamos? ¿Qué detonó todo para que estemos perdiéndonos por Colombia? ¿Qué me motivó a hacer todo esto? También la idea es pues contarles cómo va la vuelta, que hablemos un poco de cómo fue la primera temporada, que fue por la costa norte de Colombia. Hicimos como unos 20, 25 capítulos. La actual temporada, que es la temporada 2, que estamos perdiéndonos por el centro del país. Bueno, ya llevamos también otro tanto, pasando por varios departamentos del centro del país. Empezamos en Casanare, pasamos a Cundinamarca, entramos a Boyacá, luego los Santanderes y estamos ahora en Antioquia. Así es que nada, parceros, si están acá, quiere decir que ustedes se han perdido por este hermoso país en alguna de las aventuras de Lucho. Muchas gracias a todos los que han estado por ahí pendientes, a todos los firmes, a todos los que no se pierden una aventura, a todos los que escriben, motivan y demás. Agradecerles su firmeza. Seguiremos recorriendo este país y, como les digo, vamos a ver en este capítulo especial un poco más qué hay detrás de todo el proyecto, qué hay detrás de la cara principal de Viajar y Punto, de perdernos por Colombia. Así es que, parceros, tomen asiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo 50, capítulo especial. Vamos allá, corre intro. Bueno, detrás de Viajar y Punto está Lucho, un diseñador industrial llanero del Casanare, a quien la pandemia por allá en 2020, a finales de 2020, le pegó ese pequeño empujoncito y lo animó a salirse de su zona de confort. Estuvimos pues viajando un poco en el 2021 fuera del país. Tuve la oportunidad de ir a visitar unas amistades a Estados Unidos. En ese momento surgió un interrogante que fue el detonante que cambió el cuento, porque la verdad yo no pensaba tomarme tanto tiempo de mi año sabático que se fue extendiendo, y este interrogante me lo hizo un americano y me preguntó: Luis, ¿cómo es su departamento? ¿Cómo es su estado? ¿Cómo es Colombia? Y claramente le pude responder, pero no con una seguridad como debería ser. Entonces fue una respuesta muy a lo que yo he visto en televisión, de lo que he leído, mas no salió tan personal y tan real como cuando usted viaja y vive tantas experiencias. Entonces me cambió por completo el chip de las cosas como venía andando. Decidí volver a Colombia y fue donde compramos a Tremenda. Yo viajo con una FZ Yamaha 250 2022, que la hemos ido armando poco a poco. Como pueden ir viendo en las fotos cómo empezamos, nada de maletero, nada de cúpula, nada de nada, y pues empezamos a viajar por Colombia. En 2021, diciembre, recorrimos Casanare. Estuvimos dándole una vuelta por todo mi departamento, apropiándonos, amando pues más la tierrita para poder contarle a toda la gente con seguridad qué es Casanare. Planeamos 12 días, terminamos gastándonos 28 porque conocimos gente increíble, espectacular, que nos invitaron a tal parte, que quédense más tiempo. También hubo una frase que me cambió también, y mejor dicho, me encontré a unos viajeros que viajan en casa rodante, ya bien mayores. Se me acercaron, me preguntaron: ¿cuándo llegó? Les respondí: hoy. ¿Cuándo se va? Me preguntaron. Mañana, fue mi respuesta. ¿Cómo así que se va mañana? Entonces me dijeron: si usted viaja así, usted es un turista más, usted no es un viajero.
tiene que aprender a conocer su cultura, tiene que aprender a conocer su gente, bla, bla, bla. Y bueno, eso detonó muchísimo para que hoy en día estemos haciendo lo que estamos haciendo, que es conocer Colombia, compartiéndolo con todos ustedes y pues viajando por este hermoso país. Así que ese fue como el inicio de esto y de ahí ya pasamos a recorrer Colombia. Ya me animé a darle una vuelta a Colombia con mucha ayuda de motoposadas. Quizás esto es un término nuevo para todos ustedes, para algunos no. Es una manera de viajar en el mundo de las motos en que la gente te apoya, la gente que tiene motos, saben lo que es viajar, saben lo que es estar solo, lo que es no tener un lugar donde llegar. Entonces hay muchos lugares que prestan este apoyo. A medida que viajas vas teniendo pues más reputación y te van conociendo y así. Entonces 2022 recorrimos Colombia, 2023 aparece Viajar y Punto para, ¿cómo se dice? Para entrar a un concurso de drones. Ahí ya obtuve mi primer dron, nos ganamos ese concurso y continuamos perdiéndonos por Colombia. Para 2024, a finales de 2024, octubre, bueno, ya me venían diciendo que entrara a YouTube, pero pues yo sé la magnitud que es esta plataforma, sé lo que requiere, el tiempo que requiere, así que me había tomado un tiempo para aprender un poco de todo este mundo y fue allí en 2024, en octubre, cuando decidí dar este paso a esta plataforma y pues compartir más a fondo las aventuras, el viaje con todos ustedes. Después de ese viaje por Colombia, parceros, esa vuelta por Colombia, pues obviamente nos dimos cuenta de que podíamos ser capaces de seguir con todo esto, de que la aventura hacía parte de nosotros, de que corría por nuestras venas, de que explorar Colombia era algo muy hermoso y pues bastante me enamoró. En 2024 hice una travesía con Carol, una chica motera de Bogotá. Podemos decir que este fue el inicio de la etapa cero, llamémosla. Entonces estuvimos recorriendo Casanare, atravesamos todo Casanare, pasamos al Bichá, atravesamos el río Meta en lancha, en canoa, perdón. Atravesamos la llanura hasta llegar a Puerto Carreño. Allí subimos por todo el Orinoco para llegar al Guainía, entrar ya a la Amazonía y poder visitar los fabulosos cerros de Mavicure. Les dejo por acá el link para que vayan a verse esta travesía. Fueron 17 días, de ahí regresamos, bla, bla, bla. Lo coronamos, nos gustó demasiado la experiencia y de ahí Viajar y Punto decide pegar un brinco a la costa Caribe. Y ahí ya empieza la primera temporada de Viajar y Punto. Entonces Viajar y Punto es una mezcla no solo de motoaventura, porque Colombia es tan rico que tiene de todo. Empezamos con un viaje a Nueva Venecia, es una comunidad en Pueblo Palafito. De allí pasamos a una comunidad Kogi en la sierra, descendientes de los Tairona. Bueno, de ahí estuvimos viajando, fuimos a Cabo de la Vela, estuvimos por La Guajira, volvimos, viajamos con los Wiwa, otra comunidad de los Tairona. Estuvimos en el Parque Tayrona, Ciudad Perdida, viajando por Santa Marta, recorriendo esta hermosa ciudad de atardeceres perfectos. Después pasamos a Cartagena. Por cosas de la vida resulté viajando por las Islas San Blas para llegar a Panamá, a Ciudad de Panamá. Una agencia de viajes me contactó para que fuera y les hiciera contenido. Para los que no sepan, yo también, esa es la manera en que yo viajo por Colombia. Yo le creo contenido a lugares así, agencias de turismo, hoteles y demás. Entonces llegamos a Ciudad de Panamá, estuvimos viajando por Ciudad de Panamá, volvimos nuevamente por las Islas San Blas y llegamos a Capurganá. Volvimos a mi hermoso Colombia, estuvimos por Capurganá un tiempito, recorriendo Sapsurro, fuimos a La Miel, volvimos allá a Panamá, cruzamos ese pedacito. Llegamos de regreso a Necoclí, volví a tomar a mi tremenda después de 15 días y de ahí pasamos a un lugar que me encanta mucho, poco conocido, llamado Isla Fuerte.
En Isla Fuerte estuvimos grabando este lugar magnífico. Es una isla paradisíaca realmente. Allá se ven muchos osos perezosos, muy tranquila, la vibra isleña por supuesto. Bueno, recomendadísimo ese lugar. Pasamos a Santa Cruz de Mompox. En Mompox, bueno, es un pueblo hermosísimo, sacado del realismo mágico de Gabriel García Márquez a las rivieras ahí del río Magdalena. De ahí pasamos al Parque Nacional Los Estoraques en Ocaña, norte de Santander. Por primera vez tocamos norte de Santander. Seguimos así bajando para entrar a Bucaramanga. Pasamos al cañón de Chicamocha, subimos el cañón, bajamos a Tunja y rematamos nuevamente en Casanare para llegar y pasar en casa la Navidad. Esa fue la primera temporada de Viajar y Punto, parceros, una completa locura. Han sido sin duda, parceros, muchísimas experiencias las que hemos vivido con Tremendita, recorriendo Colombia. Esa primera temporada estuvo una locura, amigos. Conocimos gente espectacular que nos brindó muchísimo apoyo a lo largo de todos esos kilómetros. De ahí pasamos a la segunda temporada de Viajar y Punto. Llegamos al centro del país. Ahí dejamos mi hermoso Casanare y nos fuimos por la ruta de los túneles para llegar a la capital de Colombia. Llegamos a Bogotá. De Bogotá pasamos a descubrir la Catedral de Sal de Zipaquirá. Luego entramos al hermoso Boyacá, a estos verdes campos. Estuvimos recorriendo Ráquira, jugando un poco con cerámica, aprendiendo sobre toda esta cultura. Pasamos a Villa de Leyva. Por supuesto, el tema colonial que tiene Villa de Leyva es muy rico, el tema antropológico, el tema de sus dinosaurios y toda esta vida marina que existió allí. De ahí pasamos a Santander. Entramos a este departamento perdiéndonos por las montañas de Santander. Íbamos en búsqueda de las ventanas de Tisquizoque. Para los que no conozcan este lugar, en lo personal, es la cascada más imponente que tiene Colombia. Son 3 caídas, sale de una cueva. La historia es muy interesante. Habla del cacique Tisquizoque que se sacrificó cuando llegaron los españoles. Prefirió tirarse desde la altura de esta caverna en vez de entregarse a los españoles y pues liberar a su pueblo con este sacrificio. De ahí pasamos a El Peñón, un lugar poco descubierto en Colombia. Es un lugar lleno de cuevas, de rocas gigantes, le llaman el Avatar colombiano, pero no estuvimos visitando lo típico, sino que estuvimos apoyando otro turismo. A mí me encanta muchísimo el tema comunitario, entonces estuvimos por allá con Mireya, una guía local, Mireya y Janet, aprendiendo de la espeleología, que es todo este mundo de las cuevas, las cavernas, perdiéndonos por todo ese lugar húmedo, muy frío, súper alto. Hay un mirador hermosísimo, el mirador de las Bromelias. Se ve toda la parte de la separación entre la cordillera oriental de la central. Entonces es una locura, más de 3000 metros de altura. De ahí pasamos a disfrutar de los bocadillos veleños en ¿cómo se llama? En Vélez, Santander. Una delicia. Estuvimos por allá en una fábrica, lo que les cuento, Viajar y Punto. No solo andan motos, sino que le gusta entrar a lugares y descubrir su esencia. Y pues la esencia de Vélez es su famoso bocadillo veleño. Yo sé que todos han probado un bocadillo veleño en algún momento. De ahí nos fuimos para San José de Suaita. Allí estuve con Alex, un parcerazo motero, me recibió por allí y estuvimos conociendo la Cascada de los Caballeros y nos llevamos una gran sorpresa porque nos enteramos de que allá existió el primer complejo agroindustrial de Colombia. Entonces estuvimos aprendiendo de que, pues bueno, la historia que tuvo este lugar. Allá hacían productos de chocolate, de algodón, textiles, alcohol. Y lo que queda vigente el día de hoy es el tema de la caña. Estuvimos en un trapiche también aprendiendo sobre el tema de la panela, cómo fabrican la panela.
De ahí nos despedimos y nos fuimos para Barichara, Santander. Por allí conocí a Edward, otro amigo motero. Estuvimos recorriendo el pueblo más bonito de Colombia. Yo creo que sí es el pueblo más bonito de Colombia, parceros, lo puedo decir con seguridad. Un pueblo tranquilo, calmado, muy bonito. La arquitectura la mantienen en todas las casas. Estuvimos conociendo Guane, también estuvimos haciendo parapente. Y como algunos de ustedes muy bien saben, nosotros en Viajar y Punto tenemos una sección llamada ¿Cómo lo hacen? Nos gusta pues chismosear e indagar más esos productos que mientras viajamos pues nos causan curiosidad. Estuvimos en la Fábrica Nacional de Tabaco, allí en Barichara. Estuvimos viendo cómo fabrican los puros. Una experiencia súper agradable, súper recomendada para cuando vengan por acá. Nos despedimos de este lugar y fuimos a saltar desde el bungee más alto de todo Colombia y de todo Sudamérica. Saltamos 140 metros en caída libre así. Mejor dicho, reiniciamos el viaje. 1, bungee. 3, 2, 1. Bungee, 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 bungee. Nada, de ahí ya tocó despedirnos, nos empezamos a despedir de Santander. Fuimos al Hoyo del Aire, un lugar así gigantísimo con un hueco dentro de la tierra que da una impresión cuando uno se va acercando y lo va conociendo. De ahí ya pasamos a Medellín, llegamos a Medellín, estuvimos en la feria de motos más grande de Latinoamérica. Estuvimos en búsqueda de patrocinadores, de contactos. Ustedes saben que esto es un proyecto que lo financio solamente yo. Entonces estuvimos tocando puertas, conocimos Timsun, se sumó una marca de llantas que está acá con nosotros. ¿Qué más? De ahí pasamos a Santa Fe de Antioquia, otro pueblo patrimonio de Colombia. De ahí pasamos a hacer la ruta lechera por el norte de Medellín para caer a Guatapé, el pueblo más colorido de Colombia. De ahí pasamos al Carmen de Iboral a conocer todo el tema alrededor de la mejor cerámica que se produce en Colombia. Realmente es hermosísima, esas manos artesanas que ponen sus trazos en esta cerámica, pues es una completa locura. Y de allí ya empezamos a despedirnos del departamento de Antioquia rumbo al suroccidente. Vamos en búsqueda de Jericó, y en esta búsqueda de este pueblo patrimonio pasan muchas cosas. Nos tomamos una ruta que no era por hacerle caso a Google Maps. Resultamos atascados por allá en una carretera que parecía más una quebrada. Entonces aparecen los ángeles del camino, nos ayudan, dormimos en una cancha de fútbol, logramos desbarar a Tremenda y así es como rematamos esta travesía. Y así es como llegamos a este capítulo número 50, perdiéndonos por el país de la belleza, parceros. Ese siempre va a ser el mensaje, invitarlos a salir, a que conozcan Colombia, que se enamoren Colombia, tiene muchísimo por ofrecer. Esto ha sido un proyecto que pues surgió con la idea de dejar algo acá en ese legado de que la gente conozca pues este país por medio de aventuras, mostrarle la cultura, la historia, los paisajes tan hermosos que tenemos, motivarlos pues a que salgan a explorar esta hermosa tierra. Parcero, muchas gracias a los patrocinadores, muchas gracias a Drone Nerds, a FP, muchas gracias a Ruta 63 que me ha apoyado con el tema de los maleteros impermeables, se sumó ahorita Timsun con el tema de las llantas, Das Klein Studio por ahí también con tema de sonido, Tamara Brewing Company, una cervecera también que me ha estado apoyando, y a todos ustedes los que han sumado su granito de arena por ahí, muchas gracias. Este es un proyecto pues parce que ha tocado guerrearla bastante, a veces dormimos en hoteles chimbas, a veces dormimos en camping o en hamaca, esto es muy variado, depende de lo que el libretista tenga para nosotros, así que pues bueno parceros, nada, vamos a ver cómo termina esta segunda temporada.
Ya vendrá la tercera, vamos a ver si recorremos el sur del país. Y pues bueno, dejamos nuestra enciclopedia, porque estamos haciendo una enciclopedia sobre Colombia. Sin querer estamos en esas. Y después ya vendrá afuera, Suramérica y demás. Así que nada, parceros, muchas gracias. Voy a dejarles por acá también el Nequi, no sé, alguno querrá apoyar esta vuelta, querrá patrocinar unos kilómetros, ahí más que bienvenidos. Y pues bueno, qué rico vernos por ahí en algún lugar de Colombia, tomarnos un café, vivir algún viaje, alguna experiencia. Nada, parceros, eso fue todo, eso fue el capítulo especial de Viajar y Punto número 50. Qué chimba llegar hasta acá, la verdad yo no me imaginaba haciendo 50 videos para YouTube, motovlogs, como quieran llamarlo, vlogs, no sé, una locura, pero me alegra compartirlo con todos ustedes. Comenten, suscríbanse, denle like. Ustedes saben, esta es la manera en que los videos se mueven y que me apoyan a mí bastante, pues para que estos videos lleguen a muchas más personas y todos se enamoren de Colombia. Así que nada, parceros, no se les olvide por ahí dejar su comentario y demás. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue el video especial número 50. Parceros, y recuerden, a perderse por Colombia. Chao pues.